A todos, como comentaba la compañera Eli, soy Jesús, soy R2 de Enfermería Pediátrica. Primero quiero agradecerle a ella pues haber cedido este espacio para Enfermería Pediátrica para compartir, porque al final todos somos equipo y todos trabajamos en conjunto. Y también quiero agradecerle a Lourdes Urquía, que es la neonatóloga que ha impulsado este protocolo y la que también ha cedido la presentación y el protocolo para exponerlo hoy. El objetivo pues, de esta PILMAD y además de este protocolo es revisar lo que comentaba también él y esa controversia o esa variedad en la práctica para además incorporar el gel de destrozo al 40%. Ya veremos ahora la evidencia que tiene en su uso con este tipo de glucemia. Para empezar, pues un recuerdo fisiológico, la hipoglucemia es la alteración metabólica más frecuente en el periodo neonatal. El feto que no ha producido glucosa endógena porque ha recibido aporte continuo a través de la placenta, a través del nacimiento se produce esa adaptación metabólica, empieza a producir glucosa y además necesita de una alimentación continua para que ese suministro de nutrientes se consiga. Todo ello también de alguna manera afectado por el estrés del parto y el periodo transicional, ese periodo de adaptación al parto. Ok. Esta normoglucemia que se debe producir, digamos, en las primeras horas del parto, se ve de alguna manera alterada porque el feto que recibía todo ese aporte de glucosa y también de insulina desde la placenta, tiene que empezar a poner en marcha mecanismos durante las primeras horas de vida para, de alguna manera, restablecer lo- los niveles de glucosa en sangre. Esto puede durar varias horas y se puede producir una hipoglucemia transitoria que es totalmente fisiológica, que además sucede con más frecuencia en recién nacidos con factores de riesgo, hasta un 50%, debido, por ejemplo, a reservas inadecuadas de glucógeno, como puede suceder en los prematuros, en los bajo peso, en los SIR, una hiperinsulinemia en los hijos que sean de madres diabéticas o grandes para la edad gestacional. Y además también puede favorecer esta hipoglucemia a través de un incremento de la utilización de glucosa por hipoxia, por infección o por hipotermia. ¿Cuáles son los objetivos en el manejo de la hipoglucemia transitoria neonatal? Establecer una categorización de neonatos en tres grupos. En primer lugar, vamos a tener neonatos con síntomas. El objetivo con estos neonatos será corregir este nivel de glucemia. En segundo lugar, tendríamos a recién nacidos asintomáticos y sin factores de riesgo, en lo que evitaremos glucemias porque no son necesarias. Y además tenemos un tercer grupo que es el que se centra en este protocolo, que es el grupo de aquellos recién nacidos asintomáticos con factores de riesgo, en lo que queremos prevenir a largo plazo las secuelas neurológicas por la hipoglucemia. ¿Qué valor de hipoglucemia vamos a tener como referencia para nosotros actuar? Realmente no existe un valor único aplicable a todos los recién nacidos. Las recomendaciones que hay hasta ahora se basan en panel de expertos que, como ya sabéis, pues es el nivel más bajito de evidencia. Sin embargo, sí vamos a tener en cuenta, en primer lugar, por ejemplo, el nadir fisiológico, que son esas primeras horas de vida en las que la hipoglucemia puede llegar a ser normal, la presencia de factores de riesgo o no, y la sintomatología que pueda presentar. Sí es cierto que muchos estudios hacen diferencia entre el valor umbral operacional, que es aquel valor a partir del cual vamos nosotros a intervenir, y el valor objetivo tras intervenir, que es aquel al que queremos alcanzar. Luego lo veremos más claro en las tablas que nos va a mostrar el protocolo. En este estudio, tras intervenir en diferentes cifras de glucemia, una menor de 36 y otra menor de 47, se vio que al intervenir en unas cifras menores se evitaban las recidivas de perfusiones de glucosa continua, bolos de glucosa y además estancias largas hospitalarias. Por otro lado, también ya desde el 2013 en el Lancet se publica cómo corregir estas hipoglucemias de una manera eficaz con el gel de destroza. Y en este estudio sometieron a recién nacidos a términos y pretérminos tardíos con factores de riesgo a, por un lado, gel de destroza versus placebo y alcanzaron los objetivos que aquí se describen, ya que
de alguna manera afirmaron que ese 47%, casi 50% que hablábamos antes de recién nacidos con factores de riesgo desarrollaron hipoglucemia, hubo menor fracaso terapéutico con el gel de destroza, hubo menos tomas de leche materna extraída de fórmula, menos ingresos en USIN y además menor tasa de lactancia artificial a las 2 semanas de vida. Ya la Cochrane también nos confirma que el gel de destroza oral a estas concentraciones el tratamiento de primera línea para esta hipoglucemia precoz asintomática, que además reduce la separación madre-hijo para el tratamiento, aumenta las tasas de lactancia materna exclusiva al alta, segura, costo efectiva y además una cosa muy importante es que no aumenta las hipoglucemias de rebote, porque además a veces cuando corregimos una hipoglucemia podemos encontrarnos con esto que al final no nos va a ayudar en nada. Entonces nos centramos en los recién nacidos que a nosotros este protocolo nos va a ayudar. Primeramente vamos a tratar de tomar medidas preventivas, que es algo que ya se hace. Vamos a prevenir la hipotermia, es decir, lo secamos. El piel con piel precoz, que es algo que también se hace. La lactancia materna, si no hay una lactancia materna disponible, hay que alimentar o tratar de alimentar frecuentemente durante las 2 primeras horas. Y además reconocer y responder a señales de hambre tempranas, no esperar al llanto, observar las tomas para asegurar que la lactancia materna se ha establecido, es decir, que nosotros aseguramos que hay una alimentación precoz. Por otro lado, vamos a identificar estos recién nacidos con factores de riesgo que pueden ser maternos, como la diabetes pregestacional, por lo que comentábamos antes, la preeclampsia o la hipertensión materna, y además otros tratamientos como los antidepresivos, los betabloqueantes, entre otros. En cuanto a los factores de riesgo de los recién nacidos, vamos a encontrarnos que en este protocolo ya se especifica un poco más por percentiles, ya no solo es la clasificación generalizada de los recién nacidos de bajo peso o los macrosómicos, sino que también se van a tener en cuenta unos determinados percentiles para de alguna manera ajustar un poco más la intervención. Vamos a tener en cuenta también a los pretérminos, a todos los pretérminos, a los sometidos a estrés, es decir, si objetivamos en una gasometría que ha habido un pH por debajo de 7,1, un exceso de base menor de 10, pues también vamos a tenerlo en cuenta como factores de riesgo. Hipotermia o una termorregulación inadecuada, una sospecha de infección, distrés respiratorio, también en la policitemia, en los gemelos discordantes y en la sospecha de anomalías de línea media. Vamos a evitar el tratamiento innecesario durante el nadir fisiológico y esto es súper importante. Otros hospitales de España, importantes, reconocidos como el Sant Jan de Déu, Valdebrón y el Clínic, ya han establecido en sus protocolos unos valores de glucemia normales dependiendo de las horas de vida en las que nos encontremos. Estos valores también los hemos tenido en cuenta nosotros, la compañera Lourdes, para establecer y también ponernos de acuerdo. Y en las primeras 4 horas se va a establecer como normalizado un nivel de glucosa de 25 miligramos decilitros. Siempre recordemos que son neonatos asintomáticos, ¿vale? Eso no hay que olvidarlo nunca. Los sintomáticos se tratarán de manera diferente. A partir de las 4 horas hasta que termine el primer día, las cifras van a ser de 40 y de las 24 a las 72 horas, que son más o menos los que suelen estar ingresados en planta, va a ser de entre 45 y 50. Además vamos a hacer una búsqueda activa de estas hipoglucemias. Vamos a valorar repetidamente solamente aquellos neonatos con factores de riesgo. Primeramente, como comentábamos, vamos a asegurar una alimentación precoz en la primera hora de vida y realizaremos un primer control entre los 30 y 60 minutos después. Vamos a recomendar la lactancia materna siempre a demanda, no esperar al llanto y no esperar pues, a que pase mucho tiempo entre toma y toma, sobre todo durante las primeras horas. En el protocolo se va a recomendar hacer controles cada 2-3 horas antes de la toma. Como esto no es siempre posible porque la lactancia materna a demanda no avisa, pues sí se ha establecido que se realicen controles durante el primer día de vida, a las 2 horas al nacimiento, que se realizaría aquí en transición, por ejemplo, a las 4 horas, a las 8, a las 12, a las 18 y a las 24. Sin embargo, cuando haya 3 controles mayores de 40 a 45 se pueden detener las glucemias. En aquellos casos de diabetes, madres de hijos de madres diabéticas y los recién nacidos macrosómicos después de las 12 horas y después de las 24 horas en los SIR y en los prematuros. Cuando haya una o dos determinaciones, más de una determinación previa de menor de 45, el segundo día sí se van a hacer una o dos de alguna manera de precaución. Y ya vamos a la parte importante, que es el tratamiento con gel de destroza.
recordar que la dextrosa no es lo mismo que la sacarosa y por eso es mucho más beneficiosa. Al ser la sacarosa un dímero, necesita de una enzima para romperla que sea absorbida por el tracto intestinal. Sin embargo, la dextrosa no. Además, este gel de dextrosa se va a administrar en una dosis de 0,5 mililitros kilo de peso y va a equivaler a aproximadamente 200 miligramos por kilo de glucosa, que sería lo mismo que administraríamos en un bolo de glucosado al 10%, a lo que se suele pautar, que son 2 mililitros kilo, y también a una fórmula de inicio cuantificada de 5 mililitros kilo. Aproximadamente es el mismo contenido de glucosa que vamos a administrar. Sin embargo, se va a administrar de una manera diferente. Vamos a secar la mucosa con una gasa, vamos a aplicarla dividiéndola en 4 partes, masajeándola con guantes sin látex, alternando las mejillas para favorecer la absorción y además luego vamos a administrar una toma. Después va a haber siempre alimentación, ya sea lactancia materna o si no es posible, fórmula con la pauta normalizada. Aquí vemos unas imágenes, ¿vale? Esto es un muñeco, pero sería echarnos poco a poco e ir masajeando las mejillas del recién nacido. ¿Cuántas dosis? Hasta 2 dosis separadas, 30 minutos por episodio. Máximo 6 dosis en 48 horas. Realmente, si llegamos a 6 dosis, significa que el gel de dextrosa no está funcionando. Y puede ser, pues, por algún otro motivo que requiera a lo mejor de hospitalización. En el protocolo se van a utilizar un código de colores, verde, amarillo y rojo, y siempre se va a actuar de la misma manera. Lo único que va a cambiar es, digamos, las cifras. Normalmente, como ya verán en las tablas, si hay 2 amarillos, si ya hemos pasado por 2 casillas amarillas, el recién nacido no remonta, vamos a proceder al ingreso. Y aquí tenemos las tablas que vamos a utilizar. Siempre al principio, supongamos que tengamos un recién nacido con factores de riesgo asintomático, vamos a alimentarlo durante la primera hora de vida y vamos a realizar una glucemia. Si nos da mayor a 25, pues vamos a continuar con la alimentación frecuente y los controles establecidos que comentábamos antes, retirándolos si son normales, como habíamos dicho antes, a las 12 horas y a las 24. Sin embargo, si nos da por debajo de 25, ya vamos a hacer la primera intervención, que será, como comentamos antes, gel de dextrosa en una dosis, la toma y luego la glucemia otra vez. Y aquí nos puede pasar que directamente siga con menos de 25, ya procederíamos a la analítica más ingreso, avisaríamos al neonatólogo. Puede suceder que esté entre 25 y 40, con lo cual volveríamos a repetir la intervención o llegaríamos a niveles por encima de 40. Este valor es el valor objetivo que les comentaba al principio, es el valor es el valor al cual queremos llegar tras nuestra intervención. ¿Qué pasa si después de la segunda intervención no remonta el paciente? Como comentábamos antes, ya hemos pasado por 2 casillas amarillas, va a requerir seguramente analítica más ingresos. Sin embargo, si conseguimos llegar al valor objetivo, pues vamos a continuar con lactancia materna a demanda y con controles. Esto sucede lo mismo en las horas a las que vamos a intervenir, es decir, de las 1 a las 4 horas, de las 4 a las 24 y de las 24 a las 72 se va a hacer exactamente lo mismo, lo único que cambia son las cifras. Siempre va a haber una primera intervención con gel de dextrosa y fórmula, la segunda intervención sí nos va a exigir de alguna manera la toma cuantificada, porque es posible que no se esté estableciendo una lactancia materna adecuada y realizaríamos una glucemia después. Y ya por último, si el recién nacido no remonta, pues requerirá ingreso. Como observan en esta última tabla, digamos que la metodología es la misma, solamente cambian las cifras. El gel de dextrosa al final no es una fórmula mágica, es una herramienta de ayuda. Tenemos que animarnos a una alimentación frecuente, porque si no el riesgo de hipoglucemia va a persistir. Cuando no dispongamos de este gel en planta o no haya stock disponible en ese momento porque se haya acabado, pues no vamos a esperar, vamos a seguir alimentando. ¿Por qué? Porque no se puede dejar al recién nacido hipoglucémico tanto tiempo esperando al gel. Lo primero es la alimentación y después, si no remonta, pues ya avisaríamos al neonatólogo a ver qué medida considera oportuno. Muchas gracias.